Vamos a hablar de una de las principales herramientas que tiene el sector ovino para el desarrollo de esta actividad desde Jujuy y hasta Tierra del Fuego. Se trata de la ley ovina. Hemos dialogado con Marcos Williams, uno de los titulares de la Mesa Ovina Nacional, para que nos comente cómo se está renovando parcialmente esta ley en cuanto a los artículos que tienen que ver con la asignación y distribución de los recursos. Con la Mesa Ovina Nacional venimos trabajando hace 2 años pensando en este momento justamente, ¿no? En que iba a llegar, que es el momento de renovación de la ley. La ley no venció, pero sí el artículo que habla de la obligatoriedad del financiamiento. Hace poquito tuvimos, la semana pasada, la reunión de la Comisión Asesora Técnica, que fija la ley, la Comisión Nacional, donde se discuten en general los lineamientos y se aprueba la distribución y el uso del presupuesto 2021 en este caso. Lo cierto es que, como te decía, venció ese artículo que fija la obligatoriedad de los aportes anuales. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones, propuestas, hemos estado trabajando mucho entre el sector privado, la Mesa Ovina Nacional y la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con el médico veterinario Romero, y la verdad es que llegamos, después de mucho trajinar y trabajar y análisis, llegar a un texto que acordamos, que realmente no solo tiene que ver con la renovación de los fondos, sino una actualización importante de lo que la ley ovina significa en cuanto a resultados y a la importancia del sector. En este sentido, tenemos fundadas esperanzas que, no sé, por ponerle un tiempo, estamos doblando el codo, como se dice, y calculamos que como mucho en el próximo mes ya tendríamos que tener sancionada la nueva ley. En este momento se está en la gestión política, digamos, entre los legisladores, tienen los distintos bloques, tienen los diferentes proyectos que hay. En general todos tienen una base importante sobre el tema que la Mesa Ovina Nacional propuso, y con más detalles, con menos detalles, con cuestiones que tienen más para la reglamentación o más para la ley, uno diría que hay como un acuerdo generalizado que esta ley salga, ¿no? En zonas como la nuestra, que no es demasiado tradicional la producción, ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en proporcionar infraestructura para aquellos productores o pequeños productores que están trabajando en la materia, y ha permitido el arraigo rural. Y eso creo que es uno de los valores fundamentales de la ley ovina, al menos en esta zona donde, como le digo, no hay una tradición de producción. Vos sabés que la actividad ovina tiene la particularidad, hay algunas otras, pero no son muchas, en el sector agropecuario que están en todas las provincias. De Jujuy a Tierra del Fuego vas a encontrar ovinos con distinta orientación, con distinta escala, con distinta inclinación hacia la producción de lanas, de carne o la producción de ambos productos, digamos, doble propósito. En algunas regiones, como es el caso de las provincias patagónicas, la ganadería ovina no es una opción en general, cuando uno habla así en el trazo grueso. Y en cambio, en otros lugares del país, como decíamos, ¿no?, con distintas escalas y en distinta especialización, la verdad que es un excelente negocio y complementario de un montón de otras producciones. Digo, complementario con aquellos que hacen cría y engorde de vacunos a pasto, a campo, complementaria con actividades de agriculturas cuando van quedando rastrojos o para el aprovechamiento de pastizales naturales, asociado a todo lo que es el turismo y lo artesanal. Hay tambos ovinos que empiezan ahora a aparecer con más frecuencia y más fuerza. Así que la verdad que cada uno con sus características geográficas y su potencial, yo te diría que en todas las provincias hay que dar un salto significativo. Y me parece que la ley lo que hace es ponerle un piso importante de empuje financiero y organizativo también, para poder a partir de ahí sumar, ¿no? ¿Sumar qué? Sumar los aportes que cada provincia quiera ponerles, o cada municipio, comarca, o grupos de productores, o bueno, en fin, el abanico es amplio, pero como que
La ley ovina es la principal herramienta financiera y, si se quiere, medio organizativa, como decía recién, para a partir de ahí, sobre eso, ponerle toda la batería de medidas que hay, programas de otro tipo, ¿no?, complementarios a esto, y encima de todo esto que comentábamos, ¿no?, lo que es el planeamiento estratégico, la mirada estratégica a nivel nacional, a nivel de las regiones y de las provincias, donde se fijan la política ovina, como en el caso nuestro, que bueno, juntamos en la Mesa Ovina Nacional a todos los actores de la cadena ovina de las distintas provincias, universidades, el INTA, el SENASA, las asociaciones de criadores, las organizaciones de productores, entidades, las lanelas, las cámaras frigoríficas, la Federación Lanera y también, obviamente, organismos del Estado. Así que la ley ovina es una herramienta importantísima en la caja de herramientas de la política ovina nacional. El potencial que tiene la República Argentina es enorme para el desarrollo de esta actividad. Hay un potencial enorme de la mano de una cultura ovina que, bueno, obviamente, como decíamos hace un rato, en muchas provincias sigue siendo la principal y única actividad. Pero también te diría que hay una cultura ovina nacional. Te lo pongo en estos términos. Decime en qué estancia no hay una majadita de consumo para tener unos corderos para fin de año, productores más familiares, si se quiere, familiares chicos, digamos, ¿no? Como en el caso del NOA, una majadita de ovinos para esquilarlos y tener un cordero y hacer tejidos artesanales, y por ahí tiene unas llamas también, y unos chivos y unas chivas. Digo, es parte de esa cultura donde el ovino también tiene un lugar preponderante, no solo en la economía de subsistencia o en la economía del pequeño productor, sino dentro de la cultura, como vos decías hace un rato, del arraigo, ¿no? Y después los medianos productores que ya empiezan a decir, bueno, yo quiero aprovechar y en el matadero municipal cercano y poder hacer corderos para mandar y para abastecer a los carniceros de los pueblos cercanos y ya hacer de eso un negocio, y hay otros que hacen el negocio de la venta de carneros y se dedican a la genética. Bueno, en fin, tiene todo una suerte de encadenamiento, ¿no?, de entramado la cadena, que hace que la verdad que tenga un impacto y una cultura sobre todo importante en todas las provincias. ¿Que hay que ajustar cosas? Un montón. Que hay que, dar vuelta de tuerca, un montón también, pero por eso vamos a renovar y actualizar la ley. La ley ovina, desde sus inicios, una ley muy innovadora, porque, mira, cuando hay actividades que copian la estructura de una norma para aplicarla a su sector, como es el caso de la ley ovina, porque a partir de ahí vinieron la ley caprina, vino proyectos para volcar un mecanismo similar en la producción de vacuna, en los bovinos. Cuando pasan estas cosas, vos decís, bueno, evidentemente fue una ley que estuvo muy bien concebida y mirando al futuro en ese momento. Por supuesto que en el devenir de los tiempos pasan cosas, estamos en Argentina, hay errores que se cometen naturalmente, hay otras cosas que el entorno o el contexto macroeconómico e incluso internacional cambia. La actividad ovina tiene, en lo que es la cuestión de los mercados internacionales, tiene un peso central también. Entonces, estas coyunturas se aparecen, pero digamos que cuando uno hace un raconto y llega al final de una primera etapa como esta, se hace una evaluación y creemos que otro hubiese sido la cosa sin la ley ovina. Estamos convencidos de que no hubiésemos llegado hoy a donde llegamos, con las dificultades, con por ahí no todos los resultados que hubiésemos deseado, pero con un sector ovino con todo el potencial para pegar un salto. A veces no solo los resultados tienen que ver con márgenes positivos o resultados netos económicos positivos que se logran,
sino algunas cosas negativas que se evitan, ¿no? O adversidades que se minimizan o neutralizan. Y la ley Avino también tuvo que ver un poco con eso. Y además, y esto es parte de la etapa nueva, lógica, para esto hay que tener los recursos que principalmente estamos proponiendo para la ley, porque es muy difícil si un monto a lo largo de 10 años no se actualiza y está en pesos. Bueno, yo no tengo que explicar qué es lo que ocurre, ¿no? Estamos teniendo los mismos fondos que hace 10 años atrás y bueno, el poder adquisitivo de eso es muy reducido y la verdad que se ha hecho bastante magia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ha pasado por todas, ¿no? 8 administraciones. La ley ovina sobrevivió. Soportó 8 administraciones diferentes. En Argentina eso es increíble. Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con Marcos Williams, integrante de la Mesa Ovina Nacional. Sin duda es que el destino carne es uno de los quizás más explotados o con mayor potencial en la República Argentina, pero hace falta la promoción para el consumo de la carne ovina. Muchos de los mercados que se atienden, incluso el consumo interno, está muy atado en el tema de carne ovina a la cuestión del turismo en general, ¿no? Nacional o internacional. Digo, si hay el turismo, el turista consume, porque además, sobre todo que el turista extranjero viene de otros lados, en muchos países consume en su dieta normalmente carne ovina en sus distintas variantes y presentaciones. Todo lo que son los hoteles, los restaurantes, los caterings, todo ese combo que hoy está tan afectado por la pandemia. La verdad que el cordero en general y el ovino tienen un rol importante. Y quizá con el esto, desafío más importante también es tratar de inculcarlo o incluirlo, digamos, en la dieta cotidiana. Bueno, ese es también uno de los objetivos que la Mesa Ovina Nacional y el programa de carnes que hay que reajustar, por llamarlo de alguna manera, o ampliarlo, ¿no? Digamos, hacer un programa superador en cuanto a pasar de lo que es la promoción del consumo a un programa de carne que incluya otros componentes, pero como la formalización, hay tareas para el hogar para ser importantes, pero digamos que el turismo, la hotelería, la gastronomía en general tienen mucha relación con el ovino. Y en las distintas provincias, en el exterior y en distinta medida de acuerdo al lugar en que estemos viéndolo, ¿no? Así que incluso, bueno, lo que son todos los tejidos artesanales, yo lo planteaba en el NOA, en todas las provincias de Cuyo y las provincias cordilleranas, donde el trabajo artesanal con lana, digamos, tiene tanta importancia en ciertas economías, pero además hay un potencial importante, una capacidad incluso instalada ociosa en algunas cuestiones que es importante de aprovechar. La verdad que si Argentina tuviese más toneladas de lana, por ejemplo, que en la Patagonia obviamente tiene un peso sustantivo, pero en el resto del país por ahí no sé, por lo menos fuera de lo que son las provincias con más cultura ovina o tradición, no se visualiza con tanta fuerza, pero trabajando en ese rubro, en lo que es genética, las distintas razas y demás, hay toda una infraestructura comercial e industrial que permitiría de repente hacer de la lana en muchas provincias un rubro interesantísimo para poder aprovecharlo comercialmente y tener importantes ingresos adicionales. Pero para ello, bueno, hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la genética, en ser claros en los objetivos. Después todo el resto de la infraestructura más comercial y demás está, y si Argentina produjera más toneladas de lana, estarían todas de lana de calidad y lo que pide el mercado, estarían todas ubicadas de antemano. Y con la carne ovina, salvando estas distancias del tema de la pandemia, que Dios mediante pasa algo similar, ¿no? Si produjéramos el doble de carne, el doble de carne podríamos exportarla. Y, como vos dijiste, y perdón que me haya derivado, estamos apuntando a esto, ¿no? A poner en el menú cotidiano, semanal de los argentinos un pedacito de carne ovina.
ya con eso solo estaríamos en serios problemas para poder abastecerlos si se pusieran todos de acuerdo en el mismo momento. Nosotros queremos, desde la Mesa Ovina Nacional y de todo, me animo a decir de todo el sector ovino, sumarle al tradicional cordero parrillero, el cordero a la cruz o al palo, como se le dice en la Patagonia, sumarle un plato de carne ovina por semana, un plato de carne ovina cada 15 días y que podamos hacer de alguna manera, un corte que el ama de casa encuentre cordero en la carnicería o en las granjas, cortes para poder ponerlo en el horno, para poder hacer milanesas, para poder tener unas tiritas de costillarcito chiquito, ya me está dando hambre, una piernita deshuesada al horno, una paletita, digamos, hay mucho, y la verdad que es un desafío enorme. La cadena andina tiene que cerrar, ¿no? Porque se tiene que convenir al productor para que produzca en forma eficiente y con un alto grado de nivel de productividad, la industria frigorífica en general, matadero. Él tiene que convenir al carnicero, a los eslabones de la distribución, el transporte, bueno, en fin, toda la cadena de frío en general, a lo que se conoce como horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes y catering, ¿no? Tiene que cerrar por todos lados. Un pedacito de carne ovina en el menú semanal, sumado al tradicional cordero parrillero. Incluir en los asados tradicionales. Te pongo un ejemplo. Hace ya algunos años atrás, cualquiera hacía un asado y bueno, era raro encontrar un pedacito de cerdo, ¿no? Claro. Hoy... es impensado que no haya. Es impensado no encontrarlo, digamos, ¿no? Y creo que un poco en ese rubro, digamos, debiéramos ir para ese lado. Hay que llegar no solo con congelado, sino con fresco, bueno, en fin. Y después está todo el rubro para desarrollar ya más. Es más una especialidad como son la industria de los quesos ovinos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los tambos, claro. Que la verdad que han silenciosamente y en forma artesanal hay gente que ha trabajado muy bien.